El rompeolas, dulce como la vida, salado como el mar. Muy bien, pues seguimos adelante con nuestro programa y con nuestra segunda entrevista. Vamos a hablar con Ana Concepción. ¿Quién es Ana Concepción? Bueno, pues es la gerente de Atesalm. Y la semana pasada, pues fue el día de la depresión, ¿no? Vamos a hablar con ella acerca de la depresión, porque eso no es el día, sino eso está, desgraciadamente está presente todos los días, de la depresión, de la salud mental y todo esto, porque esto cada vez ya es más habitual, lo hablamos más, por lo menos lo hablamos, ¿no? Es interesante, antes todos estos temas normalmente se llevaban en silencio, ¿no? Pero ahora afortunadamente parece que ya lo estamos sacando de otra manera. Ana, buenos días. Hola, buenos días y buenos días también a todos tus oyentes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ana decía que el día de la depresión fue la semana pasada, pero que el día, desgraciadamente, todos los días, ¿no? Sí. Bueno, estos días, el día en este caso de la depresión, se creó, igual que el Día de la Salud Mental, que es en octubre, concreto el 10 de octubre, se creó para crear conciencia, para salir a la calle, que la gente, pues bueno, afectados o no, tuvieran conciencia de que es un padecimiento, es un problema de salud mental que hay que atajar, hay que tratar, hay que formarse y acudir a los centros y a las personas profesionales para poder que este mal que tenemos hoy en día en la sociedad pues pueda ser erradicado, paliado lo más posible. Estamos en una época de cambios constantes, de donde todo va muy deprisa, donde la velocidad, no todos tenemos la misma capacidad de correr, ¿no? Y el compromiso de las entidades como Atesalm Salud Mental está en atender a esas personas y llevarlas a los cauces donde su padecimiento sea lo más breve posible, y si en el tiempo se complica, pues también tener ese seguimiento con las propias personas. Ana, ¿cómo arrancó Atesalm? El motivo es saber por cuánto hace que arrancó, ¿cómo empezaron 31 ustedes? años. 31 ahora, años. Sí, celebramos el 30 aniversario el año pasado. Y arrancó como una asociación de familiares que estaban desesperados, era la palabra, que no sabían dónde acudir, que tenían, pues bueno, su familiar, su hijo, su hermano o hermana con problemas de salud mental y no sabían ni tenían ningún teléfono, ningún cauce donde acudir más que el de la medicación. En la medicación, ni en la depresión, ni en cualquier otro problema de salud mental, es la única cosa que se les puede tratar a estas personas. Es todo lo contrario. Si yo trato solo con medicación a una persona con problemas de salud mental, con una depresión que está incipiente y que está saliendo ahora a flote, lo que hago es preparar a esa persona, a ese cuerpo, para ser adicto a sustancias. Es importantísimo que desde el principio tengan una psicoterapia, la gente acuda. Ahora hay donde acudir, tenemos teléfonos, tenemos centros, tenemos programas, tenemos proyectos donde podemos acompañar y dar la mano a estas personas que en un momento determinado, que cualquiera de nosotros puede ser. Yo siempre digo que nosotros somos los que aún no estamos diagnosticados, porque esto va increciendo, por desgracia no va a menos, va increciendo. Claro. Ana, decías hace 31 años. Cualquier persona hace que 31 años que pudiera tener los síntomas o que pudiera tener la depresión, vamos a ver lo que hemos avanzado, ¿no? ¿Cómo podría ser una imagen de hace 31 años de la gente que le estaba pasando ese tema, ¿no? Y cómo 31 años después se puede estar, enfrentando al tema, ¿no? En esos primeros peldaños. ¿Cómo sería una realidad hace 31 años, por poner un ejemplo, y cómo es ahora? Pues una realidad en las diferentes islas, concretando en la Comunidad Autónoma Canaria, las diferentes islas es completamente diferente, todavía es completamente diferente. En Tenerife pues hemos avanzado
muy lentamente, pero hemos avanzado. Estamos construyendo una red donde, perdón, las personas, ese sentimiento de soledad que está tan en boga ahora de las personas mayores, pero también lo tienen los jóvenes, con lo cual, pues bueno, en esa época la opción era esconder. Era, pues bueno, que el vecino no sepa que mi familiar tiene un problema de salud mental. Cuando tenían brotes, pues lo que hacían era pues llevarlos a internar, los famosos manicomios que mucha gente todavía recuerda, bueno, la gente de mi edad sí lo recuerda, y Claro, cuando se lo comento a la gente joven, le digo, sí, nosotros todavía tenemos personas en recursos, en residencias, que vienen de esos centros donde lo único que recibían era medicación sobre medicación. Entonces, pues, gracias a las asociaciones de familiares, a las que le doy las gracias primero en nuestro caso a doña Raquel Arocena, que fue la fundadora, que hace poco murió, le damos las gracias los que tenemos ahora familiares, los que estamos ahora con una capacidad para poder pedir ayuda, las gracias por empezar, por ir incluso contra la administración, porque bueno, no había recursos ninguno para poder atender a este tipo de personas. Y imagínese que tiene usted una persona con una enfermedad que no puede controlar, que no sabe por qué le ha venido, porque muchas veces la incógnita es por qué a mí, por qué a mi familiar, y no poder acudir a ningún sitio, y no saber. Por ejemplo, en La Palma acudían en esa época, hace 30 y pico de años, a los curanderos, porque creían, Claro. pues bueno, la gente que se aferraba a algo. Está muy desigualado los recursos que hay actualmente en todas las islas. También tengo que decir que pertenecemos a una federación con todas las entidades de salud mental de todas las islas, y esa federación pertenece a Federación España, a Confederación España, con lo cual nos ha abierto un poquito más la ventanita para poder saber qué pasa en el resto del país, para unir y hacer red, para poder primero entender, después visibilizar y además formar y rehabilitar a estas personas que no tienen por qué estar fuera de la sociedad más tiempo del debido. Claro, yo creo que la salud mental ha sido como, bueno, esa gran asignatura pendiente, pero bueno, también vamos a ser positivos y en el sentido de cómo se ha ido evolucionando aquel manicomio que tú decías, ¿no? Y que evidentemente yo sí lo recuerdo también, ¿no? A la manera y a las formas que hay ahora. Y sobre todo, por ejemplo, ¿qué le dices a alguien cuando, claro, antes o siempre se pensaba que tú tenías una depresión, por ejemplo, porque había un motivo, ¿no? Y pues resulta que mi pareja se fue o no sé qué, había un motivo, ¿no? Pero cuando viene y dice, pero si tiene dinero, si tiene trabajo, si tiene no sé qué, y tiene depresión, ¿cómo es posible? ¿Ah? La verdad es que la depresión es una palabra que, pues bueno, se ha mal utilizada muchas veces cuando decimos por ahí, ay, hoy estoy depre. Sí. No, o sea, la depresión no es un estado eventual de, pues bueno, que resulta que hoy no me han salido bien las cosas. No, la depresión en realidad son una serie de causas, pues factores sociales, factores biológicos, factores psicológicos, y es como, yo siempre hago el símil de, todos los seres humanos somos un vaso que se va llenando desde que nacemos, pues bueno, se va llenando de cosas buenas y de cosas malas. El vaso se puede rebosar, depende de la capacidad que pueda tener la persona, puede ser el vaso más pequeño o más grande, depende. Pero no solamente es una cosa y un estado, son síntomas que se perpetúan en el tiempo, como puede ser pues el cambio de carácter, el cambio de actitud, tristeza continua, trastornos del sueño, falta de concentración. Por eso yo siempre digo, cuando tenemos la escuela de familias, que también tenemos otro programa, siempre digo, observen a sus hijos, observen a su familiar. Si hay un cambio en cualquier sentido, pues tenía unas notas extraordinarias y ahora le han bajado,
hacía ciertas actividades deportivas, lúdicas, y ahora ya no quiere. Todos esos son síntomas de que algo dentro de la propia persona no va bien. Entonces, tenemos que pedir ayuda cuanto antes. Desde Atención Salud Mental tenemos un programa que se llama ARCO. Háblame de los recursos que tienen, porque ahora me estás comentando lo de la escuela de familia, pero ¿cuántas cosas tienen? Mira, tenemos centros ocupacionales, tenemos centros de rehabilitación psicosocial, que son centros de día, viviendas tuteladas, mini residencia, tenemos 2, una en el sur y otra en el área metropolitana, promoción de la autonomía personal, es decir, ese recurso es imprescindible para el futuro, que es que nuestros profesionales acuden al domicilio de la persona que se nos ha derivado desde el Servicio Canario de Salud, porque trabajamos en concierto también no solo con el IAS, que es quien nos concierta los recursos, sino también tenemos un equipo médico, psiquiatra, enfermera y trabajadora social, y después tenemos las personas que tenemos contratadas en la entidad. Pues ese es un programa que vamos a su casa, le ofrecemos ocio y tiempo libre, le ofrecemos intervención individualizada, es decir, acercar la salud mental a la propia casa para no desubicar a las personas cuando están en los inicios de su lugar, de su hábitat, de su familia, de sus amigos. Y luego otro programa que tenemos que es novedoso, es la primera entidad a nivel autonómico que ha hecho un programa específico de igualdad y violencia de género para las mujeres con problemas de salud mental, y además añadida violencia de género. Tenemos también luego transversales, que son, los talleres. Los talleres son muy importantes para la inserción laboral, que quiero poner una puntualización. Es el colectivo con más desempleo de toda España, y nosotros en la Comunidad Canaria vamos a la cola de la cola. Es importante que las empresas también se conciencien. Nosotros tenemos preparación laboral y luego inserción laboral con apoyo. Son personas que una vez rehabilitadas y una vez pueden volver a la sociedad, no solo a la parte social, sino a la laboral. Y para eso está Atención Salud Mental en Tenerife. De momento podemos actuar en todas las islas, pero en Tenerife, y ayudando también desde la federación, donde estamos incluidos, a las demás entidades de todas las demás islas, porque la gente no tiene que venir a Tenerife y Gran Canaria a desplazarse, tiene que tener recursos en sus respectivas islas. Y entonces, aislados. Y entonces, Ana, te copio un poco lo que estás comentando. Digamos que en ese ranking estamos los últimos, en la parte de resaltar laboralmente, laboral, ¿no? Estamos los somos los primeros en muchas cosas, pero en la cosa básica, fatal. Sí. Nosotros tenemos también un proyecto que se llama Descubre, que vamos también por las empresas concienciando, y llevamos al movimiento en primera persona, que son aquellas personas que ya pueden hablar y tienen una concepción de lo que ellos mismos pueden hacer y cómo lo pueden hacer. Esas personas van con nosotros a explicarle a los empresarios, explicarle a los colegios también, porque hay que iniciar la prevención desde los colegios. Le vamos a explicar qué es un problema de salud mental, cómo a la mayoría de los jóvenes les viene añadido por ese jugueteo que digo yo con las sustancias, que es muy importante que sepan que eso es uno de los índices de la gente joven que después les puede llegar a producir un brote psicótico. Entonces, pero aún así hay que aumentar las ventajas de las empresas para insertar a personas con problemas de salud mental. Ese 2% a nosotros no es insignificante. Tenemos que aumentarle también en la parte de incentivo para que conozcan a la persona trabajando y luego se den cuenta. Nosotros en la entidad tenemos a gente trabajando que en su día fue un usuario nuestro y una usuaria, y los tenemos trabajando porque verdaderamente hacen su trabajo igual y a veces hasta mejor que los que no estamos diagnosticados.
Mira, ¿no te parece que hace falta esos modelos, visualizar a esa gente? O sea, para que de alguna manera podamos normalizar todo. Sí, sí, hace muchísima falta. Todavía estamos en ese sentido en pañales. Todavía hay gente que cuando pues la persona va a una entrevista laboral, que los acompañamos nosotros con el preparador laboral, todavía le ves la gesticulación de que se pone recto, que se pone como diciendo, uff, ¿y yo qué voy a hacer aquí con una persona que tiene un diagnóstico y que lleva un tratamiento? Todavía hay una parte de nuestro yo interno que viene del ancestro, de que las personas con problemas de salud mental eran personas que había que apartar de la sociedad. Claro. Y tenerlas escondidas. Y no es así. Y no es así. Ana, yo supongo que te habrá también sorprendido, bueno, y quizás a ti no tanto porque estás metida en el asunto, ¿no? Pero, por ejemplo, titulares esta semana en la prensa, por ejemplo, un colegio en el que se habla de el tema del suicidio, ¿no? Por ejemplo, en fin, a jóvenes y bueno, incluso se habla de en etapas de primaria, ¿no? Entonces el tema está. Ustedes también hacen campañas de concienciación en los institutos y tal, porque realmente ya las cosas se están poniendo. Oye, es que es lo que está pasando. O sea, no estamos hablando de hablar por hablar. No, tenemos un programa también que es para no solamente para los institutos, sino también para cuando ya están en la ESO y ya están incluso tenemos una hora que estamos preparando para primaria, porque es importante que el niño desde pequeño, hoy un niño con 8 años no es un niño con 8 años cuando yo tenía 8 años. Entonces hay que prepararlos para la vida acelerada que tenemos y que cada vez va más acelerada. Tenemos que prepararlos para que tengan una percepción propia de lo que es la vida en la sociedad. Tenemos que prepararlos para que sean conscientes de que sus derechos son sus derechos y nadie los puede menoscabar. Ni un compañero, ni un profesor, pero sobre todo las relaciones entre compañeros son unas relaciones muy agresivas, que me perdonen las palabras los oyentes que me están escuchando, pero es que es así. Es decir, tenemos que inculcarles a los niños los valores con los que se puede vivir y el respeto que tenemos que tener para poder vivir en sociedad. Y todos somos, yo parto de la base que todo el que hemos nacido viene aquí a hacer, tiene una misión, y desde luego la misión no es menoscabar pues la sensibilidad de un niño. Entonces yo creo que eso parte desde la familia. La familia tiene que ser consciente que el niño no le hacemos ningún bien cuando le damos todo lo material. Tenemos que darle tiempo, tenemos que escucharlos, tenemos que acompañarlos, tenemos que ver con quién se relaciona, tenemos que ocupar. Entiendo que hoy en día pues muchas familias tienen que trabajar ambas parejas porque la vida nos exige un poder adquisitivo, como te dice. Esa es la realidad. Pero saquen un poquito de tiempo. A lo mejor en lugar de tenerlo, si lo tengo que tener en deporte, en el fútbol, porque es que le gusta, acompáñenlo, llévenlo, miren cómo se relaciona con el resto. Muchas veces los fracasos escolares, los índices de suicidio que han crecido de forma exponencial desde la pandemia, no son síntomas que ya se estaban produciendo antes y ahora mucho más. Entonces tenemos que crear una sociedad del futuro sana, una sociedad del futuro con una salud mental sana. Pero y en ese aceleramiento que tú antes comentabas, ¿no? Porque tú dices, tenemos que enseñar, estamos muy acelerados, pero es que a esta sociedad le hace falta. Yo el otro día en el programa anterior decía que reflexionar era revolucionario, ¿no? Y es que no tenemos tiempo de nada, ni de pensar, ¿no? O sea, vamos todos como ñu, ¿no? Una cosa. Tú lo acabas de decir, no tenemos tiempo de pensar. No. Y el ser humano tiene que pensar. El ser humano tiene esa capacidad para poderla utilizar.
El acompañamiento en las edades tempranas y después también, pero sobre todo en las edades tempranas es un factor clave para que nuestra sociedad pueda evolucionar con autoestima. Claro, pero imagínate la realidad, porque claro, estamos hablando mucho a nivel teórico, ¿no? Pero la práctica, hemos introducido aquí, el mundo cambió tanto que ahora llegar a todo eso, yo no digo que sea imposible, porque ese es el objetivo de lograrlo, ¿no? Pero desde que la maquinita es por la mañana, no tienen contacto, no hay relación, todo está, y cada vez más, para llegar a sentar esas bases es tremendamente difícil. Es muy difícil, pero si no tomamos conciencia todavía será más difícil porque nunca lo haremos. Y también es verdad, nosotros tenemos la escuela de familias para los familiares de las personas con problemas de salud mental, y esta escuela se inició porque tenemos que caminar al unísono. Las entidades que estamos especializadas en esta rehabilitación con las familias, para que vayamos en la misma sintonía, porque si no, cuando estas personas llegan a su casa, los hábitos los cambian completamente, y cuando vuelven a nuestros recursos vienen como los niños pequeños cuando tienen muchas vacaciones, ¿no? Que vienen al colegio revolucionados y bueno, no, hace falta 2 o 3 días para... Es decir, que la misma línea que ustedes llevan hay que aplicarla en casa, evidentemente, hay que aplicarla, ¿no? A la sociedad, hay que aplicarla a la sociedad en general. Sí. Y la juventud, o sea, ese índice de suicidio tan grande de los jóvenes significa que algo estamos haciendo mal todos. Y yo lo siento, pero siempre lo digo en las ponencias, algo estamos haciendo mal todos. Nos tenemos que sentar y pensar, ¿qué es lo más importante de mi vida? En estos momentos es la persona que yo he traído al mundo. Y tengo que educarla y tengo que inculcarle una serie de valores para que esa persona el día de mañana sea una persona que sea feliz consigo misma. Y entonces puede dar felicidad a los demás. Si no, es imposible. Y eso es lo que tenemos que volver a ser conscientes. ¿Que tenemos que sacar el tiempo? Sí. Tenemos que intentar que esa sociedad de consumo que nos arrolla en el día a día, equilibrarla dentro de nuestra familia. Es verdad que luego te encuentras con las palabras que te dicen, pero es que yo si no hago horas extras o pues no llego a fin de mes, pues entonces vamos a empezar por la economía circular, por la economía familiar. Vamos a ver qué es lo que... Pero sí tenemos que ser conscientes que la sociedad del futuro la tenemos en nuestras manos, duerme con nosotros. Y tenemos una gran responsabilidad con la sociedad, que la sociedad son mis hijos, mis nietos y mis bisnietos en el futuro, ¿no? Total. Eso, empecemos por nosotros, ¿no? Ser felices con nosotros mismos, como antes comentaba. Sí, Ana, sí. Gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas, por hablar de salud mental, por aclararnos, y seguimos en esa brega, en esa lucha. Otro día te llamo y seguimos conversando. Muchísimas gracias a tu programa, muchísimas gracias por visibilizar la salud mental, muchísimas gracias por darnos este espacio a Telesan Salud Mental. Y estamos a vuestra disposición para todo y todo aquello que ustedes necesiten. También decirles a los oyentes que nos pueden llamar, que nosotros si no atendemos, no es nuestra especialidad, los mandamos a quien toque. Y que la gente, tenemos un teléfono que es el 922-205-215, llamen y nosotros les damos por lo menos la mano y los acompañamos. 922-205-215, ATESAL. Gracias, Ana. Nada, muchas gracias a ustedes y buen día. Adiós, buen día. Bueno, pues nos vamos con